Hola, buenas noches. Comprar un pasaje para el cielo es una idea tentadora. Este es el título y sobre esta base gira la película que vamos a ver esta noche en El Espejo y que relata paso a paso la historia de un joven que transforma totalmente su personalidad al entrar en contacto con una secta. Este va a ser nuestro tema de debate. Las sectas constituyen un fenómeno que preocupa cada vez a más amplios sectores de la sociedad. Es difícil definir con una cierta objetividad qué es una secta, pero como punto de partida vamos a poner ya unos datos aquí sobre la mesa. El origen del fenómeno parte de Estados Unidos, donde hay unas 2.500 sectas. En nuestro país, todas las fuentes señalan que pueden existir entre 250 y 300 con desigual número de adeptos, después lo discutiremos. Según un informe encargado a la Comisión Parlamentaria para el Estudio de las Sectas, al menos 40 de ellas pueden calificarse como destructivas. De todas estas cuestiones vamos a hablar aquí esta noche en compañía de Juan Manuel del Pozo, diputado, presidente de la Comisión Parlamentaria creada para el estudio de las sectas en España. Es doctor en Filosofía y Letras y profesor del Estudio General de Gerona. Armando Lozano, miembro de la Iglesia de la Unificación, más conocida como la secta MUN, donde ingresó a los 19 años y por la que abandonó sus estudios universitarios en España. Más tarde se trasladó a Estados Unidos. Allí trabajó en diversas actividades de la organización, entre ellas en el periódico Noticias del Mundo. Actualmente es secretario de la Academia de Profesores para la Paz Mundial. Pepe Rodríguez, periodista especializado en la investigación de sectas, vivió la experiencia desde dentro, se introdujo en una de ellas para conocer sus métodos de captación y su funcionamiento interno. Su trabajo le ha proporcionado éxitos profesionales, pero también serios problemas. Confiesa haber sufrido amenazas, investigaciones y querellas. Miembro técnico de la Comisión Interministerial para la Juventud en el tema de las sectas, es autor de 5 libros sobre el tema. Agustín Motilla, profesor titular de Derecho Eclesiástico del Estado en la Universidad de Alcalá de Henares, miembro de la Academia para la Libertad de Religión y Creencias, asociación internacional que tiene su sede en Washington, es autor de varios artículos y del libro Sectas y Derecho en España. María Ángeles Lozano es abogada, ha tramitado numerosos casos civiles y penales a instancias de familiares de adeptos a sectas en cuestiones relacionadas con la patria potestad de los hijos, testamentos y problemas económicos. José María Ensá, médico de CROAS, Centro de Recuperación, Orientación y Asistencia al Sectario. Ha estudiado en Estados Unidos sistemas de recuperación y tratamiento de familias y adeptos a la secta que él ahora aplica en España. Juan Manuel del Pozo, el informe de la Comisión Parlamentaria que usted presidió destacó, como yo decía ahora mismo en la presentación, la existencia de 40 sectas potencialmente peligrosas en nuestro país. Pero ¿por qué no se hizo pública la relación de estas sectas? Que yo creo que es lo que todo el mundo esperaba. Ustedes han dicho, hay 40 que son peligrosas, pero no se han atrevido a decir cuáles son. ¿Por qué? No es tanto un problema de atrevimiento como un problema de auténtica prudencia de Estado, si se me permite la expresión. Porque una de las conclusiones a las que llegamos en la comisión, avalada por numerosos expertos de distintos campos, era precisamente que es imposible en un contexto democrático, con una constitución abierta como la nuestra, definir con valor auténticamente jurídico la palabra secta. La palabra secta puede ser definida históricamente como el grupo que se desgaja de una ortodoxia mayor y crea una heterodoxia menor. Puede ser definida sociológicamente como el grupo cerrado sobre sí mismo, con un líder fuerte, etcétera, etcétera. Puede ser definida como fenómeno psicológico y actitud moral ante la vida, pero no puede ser definida legalmente, porque definir legalmente a una secta sería tanto como definir, por ejemplo, en el terreno de la libertad de expresión, al periodismo amarillo. Todos somos conscientes que en relación con la libertad de expresión hay algunos abusos que se llaman normalmente en el lenguaje convencional periodismo amarillo. Sin embargo, todo el mundo consideraría, legisladores y pueblo y periodistas, una imprudencia absoluta definir jurídicamente al periodismo amarillo. Luego veremos si el resto de los invitados, señor del Pozo, están de acuerdo con lo que usted ha dicho o no. Esto es solo el inicio que va antes del debate, luego podemos entrar ya en la precisión de estas cuestiones. Armando Lozano, yo lo he presentado a usted como miembro de la Iglesia de la Unificación y he tenido que decir inmediatamente, más conocido como miembro de la secta MUN, como secta MUN, esta iglesia. ¿A usted cómo le sienta ser conocido y ser presentado como miembro de una secta? ¿Le plantea algún tipo de problema, incluso en su vida cotidiana, en sus relaciones? ¿Cómo se lleva esto? Pues sí y no. Es decir, sí, porque en el sentido de que yo tengo una experiencia religiosa para mí válida.
Entonces, claro, el que alguien te clasifique como secta automáticamente parece chantaje, prácticamente pues que te han lavado el cerebro o algo así, cosa que descalifica mis 15 años de experiencia auténtica religiosa. Y también problemas a nivel social, como os decía, pues para venir a este programa, uno de mis primeros escollos para salvar fue mi esposa. Es decir, ella automáticamente cuando le dije lo de venir a este programa me dijo, pero ¿tú estás seguro que quieres que todos los vecinos y los maestros de nuestros niños sepan que tú eres el miembro de una secta? ¿Tú estás seguro que luego vamos a ir con ese San Benito por el barrio? Entonces, para mí esto fue una cuestión a salvar, sí. Pepe Rodríguez, ¿todas las sectas, por el solo hecho de serlo, son igualmente peligrosas o que realmente hay que hacer distinciones? No, ni mucho menos. Sectarismo es algo muy amplio, como decía el diputado. Pero yo creo que sí se puede, aunque no hay una definición jurídica, sí se puede definir jurídicamente la actividad de una secta y llegaríamos a la definición de secta destructiva, que son las que serían criticables. Muy brevemente, serían definibles grupos, una dinámica grupal que en el terreno de lo personal utilizara técnicas coactivas, técnicas de persuasión coercitiva para destrozar, entre comillas, destrozar, para dañar la personalidad de los adeptos, manipularlos y utilizarlos para los fines de una persona, de un líder o de un grupo. Estamos hablando, por tanto, de un delito. En un segundo plano hablaríamos de que en la actividad diaria, cotidiana de estos grupos utilizan también una serie de dinámicas que cortan como efectiva de este adepto con su entorno habitual y consigo mismo. Estamos hablando de nuevo de una acción realmente reprobable. Y en tercer lugar, son grupos que están utilizando en lo quehacer diario, están conculcando derechos jurídicos inalienables, derecho a la libertad, intimidad y tantos otros. Por tanto, grupos, sean religiosos, culturales, etcétera, etcétera, que encajen en esta triple definición que es per se delictiva y que más a más utilizan engaño para integrar nuevos miembros, serían sectas destructivas y grupos criticables, diferenciables de tantos otros grupos sectarios que no habría nada en contra. Agustín Botilla, en su opinión, ¿hasta qué punto hay que respetar la libertad, el libre albedrío de cada uno para que cada uno haga de su vida lo que quiera, incluyendo en esto pues el pertenecer a una secta, por extraña, esotérica o inclusive no conforme con nuestro derecho y nuestras costumbres sea? Bien, yo creo que habría que distinguir muy claramente cuando ese término secta, que es peyorativo, se aplica en función de las creencias, o en concreto porque las creencias de los padres o de iglesias tradicionales están en contra de la opción personal, o cuando se trata de acciones ilegales que hay que aplicar en la legislación vigente. Es decir, a mí me parece que no es bueno incriminar un estrato claro de lo que es la libertad de creencia, y que por otra parte habría que centrarse en lo que es las denuncias particulares y las sentencias judiciales para pasar a ese término que parece que ya después de lo que es la comisión de las Cortes se ha fraguado en nuestro derecho, que es la secta destructiva. La legislación vigente, aquí tenemos a la abogada María Ángeles Lozano. ¿Nuestra legislación se decanta más por respetar la libertad del individuo o por proteger a la familia y a la propia sociedad de las actividades potencialmente peligrosas de la secta o del sectario? Bueno, nuestra legislación tiende a proteger la sociedad y tiende a proteger la familia. Nuestra legislación es una legislación completa. Lo que pasa es que en relación con el fenómeno de las sectas destructivas, el problema es el conocimiento que entraña y la problemática que entrañan estos grupos. Entonces es la aplicación del derecho que tenemos que es suficiente y correcto porque se ha barajado en muchas circunstancias si es nuestra legislación suficiente para atajar este problema. Nuestra legislación es plenamente suficiente para atajarlo. Lo que pasa es que hay que hacer la aplicación al caso concreto. Entonces, lo que tenemos es una falta de experiencia en la aplicación al caso concreto, es mi opinión. Cuando hay problemas se recurre al abogado o se recurre al médico. Nos acompaña un médico esta noche, José María Llanzá. ¿Considera usted que los miembros de las sectas, muchos miembros de estas sectas son enfermos psíquicos y por tanto necesitados de tratamiento? La mayor parte de las personas que pertenecen a estos grupos sí están afectados de algún tipo de alteración psicológica, la mayor parte. Lo que no quiere decir, y eso es en lo que se escudan los miembros de muchas de estas organizaciones, que haya personas que realmente no se encuentren tan afectadas, por un lado,
y por otro lado que se trata de un tipo de afectación que también en la mayoría de las ocasiones no es visible en el primer impacto, sino que es algo que muchas veces se debe ir a buscar, y que son personas que tienen limitadas determinadas capacidades que hacen referencia sobre todo a la vertiente más afectivo-emotiva de la personalidad, mientras que en muchas ocasiones también son capaces de funcionar más o menos correctamente en otros determinados ámbitos de tipo profesional o de tipo más, por decirlo de algún modo, cartesiano. Pues bien, señor. Señores, con ustedes estamos en El Espejo y acabamos de ver la película Pasaje al Cielo y vamos a debatir con nuestros invitados acerca de las sectas aquí esta noche. Nos acompañan Juan Manuel del Pozo, presidente de la Comisión Parlamentaria creada para el estudio de las sectas en España, Pepe Rodríguez, periodista especializado en la investigación de sectas, María Ángeles Lozano, abogada, ha tratado numerosos casos civiles y penales a instancia de familiares de adictos a sectas, Josep María Llançà, médico, trabaja en el Centro de Recuperación, Orientación y Asistencia al Sectario. Agustín Botilla, profesor de Derecho Eclesiástico del Estado en la Universidad de Alcalá de Henares. Y Armando Lozano, miembro de la Iglesia de la Unificación, más conocida como Secta Mo. Pues muy bien, señores, ¿funcionan en opinión de ustedes las sectas tal y como hemos visto en esta película? ¿Son estas las técnicas de captación que utilizan? ¿Se manipulan, como hemos visto de esta forma, la voluntad de sus miembros? Está abierto el debate. Bueno, mi opinión personal es que la película ha reflejado una parte de la realidad. Las sectas funcionan con esos procesos de captación, realmente distorsionan la voluntad de las personas. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que la película es una película que hemos visto, podríamos decir que tiene unas técnicas anticuadas. En la evolución profesional que yo he podido tener dentro de la temática sectaria, he podido vislumbrar que las técnicas de las sectas también son cambiantes, no se estancan. Son personas las que las dirigen, que son realmente mentes privilegiadas, porque si no, no podrían llegar a crear unas organizaciones tan poderosas, y entonces están también al acorde de los tiempos, con lo cual hoy día se tiende mucho más a una reorganización por grupos pequeños, por la experiencia profesional, repito, que a una gran masificación. Y sobre todo lo que creo que hay que tener en cuenta en el tema de las sectas es su desvinculación para cualquier tipo de debate con el tema religioso. Es una cuestión que es muy problemática, nos encontramos en un Estado de Derecho, estamos dentro de una libertad religiosa y son cuestiones que no hay que mezclar. Realmente, en un principio, la captación por la idea altruista religiosa es más fácil y, por tanto, las primeras sectas y las más poderosas que se conocen mundialmente tuvieron una tendencia religiosa, pero actualmente la captación va por otras vías y su forma de manifestación también va por otras. ¿Están ustedes de acuerdo con esto que ha dicho la señora Lozano, Pepe Rodríguez? Yo ¿Usted? considero que la película es buena en la medida en que toca los tres aspectos fundamentales que hay que tener en cuenta en cualquier proceso de involucración de la persona en una secta, que es la captación, la transformación y la recuperación. Y las tres técnicas son tocadas. Sin embargo, y matizando un poco lo que comentaba María Ángeles, yo creo que si bien es cierto que hay una adaptación y una actualización de los métodos de las sectas, lo que es cierto es que esas técnicas no han sido totalmente olvidadas o abandonadas por parte de los grupos. Es decir, hay determinados grupos que las siguen utilizando y que las siguen aplicando. Pero el problema que tenemos hoy, sobre todo, desde un punto de vista terapéutico y también para identificarlas, es la sutileza con la que actúan, la capacidad que tienen de identificarse con la más perfecta normalidad y con otras organizaciones que nada tienen que ver con las sectas. Es decir, que es mucho más difícil hoy en día poder ver dónde está un grupo sectario, porque se utiliza desde grupos con técnicas comerciales, con técnicas psicoterapéuticas, con técnicas esotéricas, es decir, cualquier tipo de técnica. Y si bien es cierto que aquí el tema religioso es menos importante, yo creo que
sigue siendo en parte importante, es decir, es muchísimo menos importante que en Estados Unidos, pero hay algunos grupos que utilizan todavía el gancho religioso para realizar la captación. Yo pienso que efectivamente la película es buena, es una película que explicita muy claramente un tipo de actuación en un tipo de grupo concreto, no todos los grupos actúan así, pero sí todos los grupos siguen un mismo proceso de técnicas para anular, para quedarse con una personalidad, para hablar de una forma coloquial. Es fundamental, creo, el inicio de David en el proceso de captación, porque está en un periodo de desengaño, en este caso desengaño amoroso, está en una crisis personal, y esto se da, yo diría, en todos los casos de una persona que entra en una secta. Está en una crisis pues, que quizá la sociedad no le interesa, no le gusta, agravada en que se murió un pariente próximo que quería, en que los estudios no le satisfacen, está en crisis. A partir de esta crisis es más fácilmente manipulable, utilizable por cualquier tipo de grupo. Me decía hace muchos años un norteamericano, un instructor en técnicas de manipulación de grupos, que hay que hablar al hombre al corazón, porque es el órgano que está más cerca de la cartera. Y esto es lo que utilizan perfectísimamente todo ese tipo de sectas. Efectivamente, como decía el doctor Jansá, han evolucionado. El tipo de secta comunitaria, como está mal visto, digamos, lo comunitario en la sociedad actual, perdió vigencia. Esto era una moda de hace unos años. Las sectas tienden a ser mucho más pequeñas, aunque sea formalmente, de cara al exterior, para evitar problemas. Se decía antes de que la secta estaba en función de una creencia, o que había este riesgo, y es un riesgo evidentemente que hay que exorcizar, porque no se puede confundir. Y esto hay tendencia en España, que quien es raro, quien piensa raro, es una secta, y en cambio no se toma como sectas, en algunos casos, grupos de mucho más riesgo que sectas orientales, por ejemplo. Esto es algo cultural, es un riesgo inquisitorial que debemos asumir y que debemos evitar. Y creo que es algo que debe salir aquí en la confrontación, en el ataque, en la crítica contra sectas destructivas. Jamás, cuando se hace seriamente, se pone la ideología o la creencia del tipo que sea, porque sería entrar en una dinámica absolutamente sectaria y a evitar. ¿Por qué se entra en una secta, señor Lozano? Usted que puede ser el testimonio más directo, si quiere aportarlo. Yo no quisiera hacer preguntas personales, o si en algún caso hago alguna que usted la considera y no la quiere contestar, pues sí, la retiro. En este tipo de debates yo siempre pienso que hay un factor que se olvida, ¿no? Que es, yo por ejemplo, como persona joven de 19 años, cuando conocí el Grupo Moon. Recuerdo, porque lo dije en la presentación, pero fue antes de la película, que usted estaba entonces en la Universidad de Barcelona y que era un de Barcelona, sí. Entonces es obvio, y en mi caso no existía ningún tipo de situación personal difícil, no económica. Yo era el típico hippie de aquellos días. Y más bien se olvida el clásico buscador de la verdad, que en muchos casos cuando vamos a la librería del Corte Inglés y es tan grande en todos estos temas, es porque todavía existe, es decir, todavía existe el buscador de la verdad, entre comillas, ¿no? Y muchos de nuestros jóvenes posiblemente sean en ese grupo. Entonces, antes de conocer este movimiento, pues yo había leído Zen, budismo Zen, había participado en grupos comunistas, había participado en sin número de otras cosas, pero siempre con la idea de buscar un ideal. Es decir, mi motivación al unirme a la Iglesia de Unificación nunca fue, bueno, a ver cómo me hago rico, o a ver cómo yo consigo esto o lo otro, estoy tan deprimido que necesito una iglesia. Yo pienso que esto no es así. Es decir, el factor religioso nunca se puede quitar de este diálogo, ¿no? No sé qué dicen el resto de los invitados. Sí. Sobre ese punto, el señor Botella y el señor del Pozo no han hablado. Yo la verdad es que quiero decir que la película me parece que es una película de tesis, de mensaje. En este sentido plantea, como decía perfectamente Josep María Jansá, los problemas fundamentales que parece que la sensibilidad social achaca a las sectas, pero me parece que también de una manera estereotipada, simplista. Basta ver lo que es la propia ideología de ese grupo, la serie de cánticos, para ver que es algo infantil, casi simple en su manifestación. Y en esto yo también querría hacer recapacitar que desde luego en un país como el nuestro, donde no ha primado la tolerancia durante muchísimo tiempo, exista una imagen también estereotipada de grupo religioso heterodoxo. Es decir, que en el momento en que se dice que es una secta, que aparece pues el gurú de turno, o que aparece el líder carismático y unas ideas que nos puede parecer a nosotros simplistas, se le está echando
de que los donativos son siempre para enriquecer al líder, que el apostolado es proselitismo ilícito y que, en cierta manera, sus actuaciones también son ilícitas. Por eso yo quisiera subrayar que me parece que desde el punto de vista del Estado de Derecho hay que atenerse a las actuaciones y no a las creencias, religiosas o no, de los grupos religiosos. Y digamos que olvidarse de esa especie de juicio paralelo o negativo respecto a las manifestaciones más heterodoxas de la religiosidad. Me parece que está en total desacuerdo el señor Llanzá, No, bueno, y el señor cada de Pozo comentario nosotros no también ha quiere dicho hablar nada. sobre este punto. Yo creo que efectivamente el peligro, siempre el peligro, son los estereotipos. En los estereotipos la verdad se pierde, se congela y se vuelve una piedra y en absoluto una realidad humana. Y en lo de las sectas, sin duda, los estereotipos funcionan. Y yo creo que funcionan en las dos direcciones y que en ese sentido un buen mensaje que podríamos darnos a nosotros mismos en este debate y transmitir a la sociedad sería que no hay que ser ni ingenuos ni inquisitoriales en relación con las sectas. No hay que ser inquisitoriales porque ciertamente, superando siglos de tradición monorreligiosa, tenemos tendencia a pensar que todo lo que es distinto de lo que hemos visto siempre por sí mismo es malo y lleva a peligros varios. Pérdida de la personalidad, desarraigo social, etcétera, etcétera. Inquisitoriales no, porque estamos en un país con libertad de creencia, pero tampoco ingenuos, porque es cierto que, como con todas las libertades, con la libertad de religión o la libertad de creencia es posible cometer abusos. Esos abusos nunca deben ser justificación para un demócrata para recortar el terreno de la libertad. Un demócrata debe ser consciente de que es posible abusar de las libertades y que eso forma parte del difícil juego de la democracia. Que para eso, evidentemente, nunca hay que limitar la libertad, pero que también hay que decir a los jueces, hay que decir a las familias, hay que decir a los jóvenes que a veces socapa de un libre ejercicio del derecho a la prédica religiosa, del derecho a libertad religiosa en general, se esconde algún tipo de manipulación interesada que puede derivar hacia terreno económico, hacia terreno de explotación personal, hacia terreno de explotación laboral, etcétera, etcétera. Y a mí me da la impresión de que para superar el estereotipo de la secta como mala hay que hablar muy claramente de la importancia de la comisión de delitos. El secreto siempre está en ¿hay delito o no hay delito en la actividad de tal grupo? Vamos a ello ahora mismo, señor Llanzá. Sí, refiriéndome un poco a los comentarios anteriores, yo creo que ni mucho menos las sectas son grupos que son criticados porque son distintos. Al contrario, muchas veces las sectas son mucho más iguales que otras cosas, son mucho más multinacionales que otras organizaciones y tienen una capacidad de intervención a nivel social mucho mayor que otras organizaciones. Yo, por lo tanto, quería ahí descartar un poco la idea esta de que, bueno, lo que es distinto y lo que es marginal necesariamente es criticado y por lo tanto no es aceptado. Es decir, de las sectas lo que se critica es la manipulación psicológica que ejercen sobre las personas que son miembros de las mismas y evidentemente los trastornos que la mayoría de esos miembros padecen después de haber estado sometidos a los efectos del control mental. Y ahí es muy importante el comentario que ha hecho Armando, en el sentido de que los buscadores de la verdad, yo creo que es clarísimo el tema este, es decir, las personas que entran en sectas, evidentemente una parte importante son las que van buscando la verdad. Lo que pasa es que los buscadores de la verdad en ocasiones, sin que lo puedan encontrar, son encontradores de engaños, es decir, que donde está la verdad está el engaño y donde está realmente algo que una persona busca, del mismo modo está el tema de la manipulación provocado por las sectas. Y esa es la capacidad que tienen precisamente estos grupos de intervenir, el camuflaje, el engaño, el nunca decir de entrada lo que realmente es aquello. Es decir, la persona que busca un tema religioso que luego se encuentre con un monopolio económico a nivel multinacional, porque el tema del dinero existe en los grupos. Evidentemente no en todos. Yo también quiero hacer inciso, porque muchas veces hay personas que dicen, bueno, yo estoy en un grupo, pero a mí nunca me han pedido dinero, no se demuestra que tengamos una superestructura económica y por lo tanto no es una secta. Matizaría solamente que lo que buscan es poder. Eso siempre, y el poder toma muchísimas formas. Entre ellas, evidentemente, una de las formas más preeminentes es el poder económico, claro está, pero no siempre es absolutamente necesario e imprescindible. Puede haber poder personal, poder político, poder sexual y otras formas de poder que todos podemos conocer y que existen en cualquiera de las estructuras de la sociedad actual. Se ha hablado de delitos. María Ángeles Lozano, Sí, sobre este punto seguro que quiere precisar porque alguna cosa. Se habla constantemente de delitos y no es la única vertiente jurídica que enmarca estos grupos. Delito es una actividad prevista en el Código Penal, pero es que hay otra serie de acciones que se pueden encajar dentro de nuestras legislaciones civiles, mercantiles, laborales,
que también son objeto de estudio porque provienen del fenómeno sectario. O sea, aquí lo que tenemos que distinguir en el plano jurídico es que las conductas individuales no hay ningún problema en valorarlas ante un tribunal. La cuestión se plantea cuando a un tribunal tú le llevas un supuesto de la vertiente que sea, alegando que el trasfondo o la causa proviene del origen de la participación o la actuación de una secta. Vamos a un caso concreto que a lo mejor nos puede ayudar más a todos, quizás la patria potestad en el caso de un hijo, invalidar sí, en los un procedimientos testamento. de separación, por ejemplo. Sí, a casos concretos. Un procedimiento de separación cuando uno de los progenitores o incluso ambos están integrados dentro de un grupo de este tipo. Entonces, la separación, si es el supuesto de los dos... Bueno, vamos a distinguir. En una separación en que una persona plantea su caso ante un tribunal como consecuencia de que su otro cónyuge ha pasado a integrar un grupo de estos. Entonces, lo que es indudable es que estos grupos rompen la dinámica familiar y puede ser una causa de separación. El problema está en demostrar la manipulación psicológica, claro, por supuesto, el hecho de la pertenencia de esta persona al grupo es lo que ha dado origen a la causa de separación. Indudablemente todas las familias que tienen hijos tienen una repercusión, la sentencia de separación y divorcio, en el plano familiar como medidas inherentes. Entonces está la cuestión de la custodia y las visitas, es un tema muy corriente que se origina en estos supuestos. Custodia y los derechos del propio niño que entran aquí a intervenir y que pugnan con los derechos que también tienen los padres. Y entonces es inevitable el conocer a conciencia precisamente este problema. Sí, yo cuando... Sí, yo cuando antes hablé de delito, hablé simplificadamente, quería decir infracción de ley en general. Sí, siempre se habla de delito porque es la infracción de la ley penal. Que hay un abanico de posibilidades muy extenso. Pero sin duda también hay que criticar, no siendo ingenuos, a grupos sectarios que no cumplen leyes fiscales. Ah, por supuesto. Y eso puede ser no en el nivel del delito, sino en el nivel de la infracción administrativa. Y en algunos casos, curiosamente, hay sectas que se sabe que delinquen fiscalmente y no son perseguidas. Y se sabe oficialmente. Sí, pues bien, deberían ser objeto y así lo recomiendo la Comisión. Y hay quien dice más, y hay algunas que tienen subvenciones. Sí, también. Sobre todo las terapéuticas. Me gustaría recoger, si he dicho algo importante, lo del buscador de Alberta famoso, que yo recordaba una frase que salió en la famosa época hippie, que decía, si no sabes dónde vas, acabarás en otra parte. Yo creo que esto le pasa a muchísima gente, nos pasa a todos muchas veces, pero le pasa especialmente a la gente más joven o a la gente más inmadura, que no está siempre relacionado inmadurez con edad. Y porque desde mi punto de vista la entrada en una secta del tipo que sea, más una secta destructiva, antes que una voluntad de buscar y de encontrar algo, que la hay, consciente o inconsciente, hay una voluntad mucho más fuerte de huir de una situación que no se vive satisfactoriamente, de una situación vital, familiar, social, etcétera, que duele, que genera angustia y que se busca algo, no importa el qué, se busca un poco de bálsamo de árnica que nos consuele de una vida que no es satisfactoria. Y esto creo que está en la raíz de muchas de estas historias y ahí vamos al tema del delito. Para mí el primer delito grave y que no debería permitirse en este tipo de sectas y que es la madre del cordero es el que está perfectamente tipificado en el Código Penal, que es el de proselitismo ilegítimo, el tipo 205/2. Todos estos grupos captan con engaño, es decir, no van a una puerta y dicen, mira usted, yo soy de tal secta, tal otra, y le voy a invitar a usted para que trabaje 12 horas para mí, para mi Dios, por supuesto, y va usted a abandonar sus estudios, etcétera, etcétera. Que esto sería una perfecta manifestación de intenciones que uno puede aceptar o no, pero jamás se hace eso. Vamos, si les parece, a pararnos punto por punto. Primero, la captación, o sea, cómo se capta a los adeptos, cómo se entra en una secta, cómo se vive y después cómo se sale y si sale el que quiere o el que puede. Pueden ser 3 puntos para fijar la discusión y vamos con la captación que ha puesto ahora mismo Pepe sobre la mesa. En cuanto a la captación, en cuanto a la captación en concreto. El tema del proselitismo ilícito me parece complicadísimo de regular, complicadísimo. Ahora mismo se ha acudido a lo que era la legislación penal. Nuestro Código Penal, el artículo 205, habla de proselitismo ilícito en el sentido de coacciones a una persona para realizar actos religiosos. No, pero actos de cualquier tipo. De cualquier tipo. No, religiosos. No, cuidado, eso era antes de la Constitución, eso era antes del 98. Perdón, es que es la reforma de 1983 que está redactado delitos contra la libertad de conciencia y sigue hablándose de actos religiosos. De conciencia. La conciencia es ser ateo como ser creyente. Ese es el título de lo que es la serie de delitos, pero se habla solo de delitos religiosos. A mí me parece, por ejemplo, que una modificación importante sería
que no solo fuera proselitismo ilícito cuando se empleara, creo recordar, violencia o intimidación en las personas, es decir, casi fuerza física. Hay que entender dice violencia, engaño o dádiva. Perdón, el proselitismo ilícito solo habla de violencia o intimidación de las personas. Engaño o dádiva. Es el Código Penal. No, no, no. Me lo sé de memoria. Estoy hablando de él desde el año 82. Pues también yo. Y en ese sentido yo diría que en la interpretación restrictiva de las leyes penales, solo cuando haya fuerza física. Y yo plantearía la posibilidad de que ese artículo fuera reformado en el sentido de que también puede haber manipulaciones no tanto físicas, sino por medios, digamos, ingestión de drogas o más sutiles que la fuerza física. Sobre la captación, señor Llança, y sobre es que la engaño captación, no señor es ese Lozano. párrafo, sino el primero. Bueno, el segundo es proselitismo. los temas del mismo tipo. Otra vertiente del problema, la Sí, no, los vertiente temas médica. jurídicos son muy Y sobre la interesantes. captación, por irnos centrando y seguir los 3 pasos que yo les propongo. Después Sí. usted, señor Lozano. En la captación, sobre todo, lo que existe es un engaño, evidentemente. Es decir, a la persona se le rebajan de algún modo sus defensas y ahí en la película... ¿Con qué técnicas? En la usted película, puede por ejemplo, precisar? salía Bombas con amor. Bombas con amor es una traducción americana del término que se llama love bombing. Love bombing consiste en la persona que es recibida de nuevo en un grupo, en una comunidad, la que sea, se la recibe con especial interés, es decir, se la recibe más calurosamente que la persona que recibe en otra organización y se la hace sentir más importante que no se había sentido anteriormente. En la película también se ha visto, es decir, esas ruedas en las que la persona explica su sensación, se siente cómoda, se siente relajada, allí es el entorno en el que más comprendida se ha sentido en relación a toda su vida anterior probablemente. Y porque la vida de hoy, y cada vez más, lo que va bloqueando son sistemas de comunicación en el que la persona pueda sentirse bien en cualquier ámbito. Y las sectas fomentan esto, es decir, tocan esa fibra que tiene todo individuo en el que se siente especialmente cómodo. Y contra esto, y yo no soy experto ni mucho menos conocedor de temas jurídicos, es dificilísimo. Es dificilísimo. Ahora, yo soy pragmático, es decir, a mí me hablan de que si pérdida de libertad o no pérdida de libertad. Para mí la pérdida de libertad del individuo está en el momento en que empieza a ser manipulado, que acaba siendo manipulado y que se transforma su personalidad. Ahí perdió su libertad. Y entonces yo, pues en muchísimos casos, pues a ver si trata. Perdona que me interrumpa. Sobre este punto. Sí, yo simplemente, perdón un momento, es que es al hilo de la intervención anterior. A mí me gustaría saber si jurídicamente dónde está digamos, la raya que separa el apostolado lícito del proselitismo ilícito. Porque, por ejemplo, y planteo casos de grupos religiosos, no voy a llamar, que existen. La repetición de 1700 y pico veces del nombre de Krishna, eso puede ser un acto de lavado de cerebro o puede ser un acto de espiritualidad o un acto de culto a un ente supremo. O, por ejemplo, el hecho que aparece en toda la tradición monástica, no solo de Occidente, sino de Oriente, de la limitación del sueño o de las oraciones continuas, la vida contemplativa, la dieta estricta. Pero eso no está en la captación, ¿eh? Bueno, no, yo planteo... Eso está en la transformación, en la captación. Usted está ya en el punto 2. Ya se me ha ido cómo se vive en una secta y no estábamos con la captación todavía. Vamos a ver, señor Lozano, y sobre la captación por aquí, su punto de vista... Entonces, sobre la captación. Sobre la captación. Yo me gusta determinar captación por el término religioso, es decir, conversión. Es decir, no hablar de captación como aquel que ficha por el Real Madrid o algo así. Es decir, hay una conversión en muchas personas y también no hay que simplificar el cómo eso se hace. Por ejemplo, en mi caso... Pero ¿con qué técnica se hace, si usted me lo permite así? Porque es lo que dice el doctor ¿qué Llança? técnica utilizó, por ejemplo, Ignacio de Loyola para convertirse a cantidad de la gente en la Universidad de París? ¿Qué técnica utilizó? ¿Es que él estudió algunas técnicas de lavado de cerebro en alguna universidad rarísima? No, es que tenemos una experiencia religiosa Pero no ocultaba nada. y que a veces nos es difícil comprender. Una pregunta por aquí Digo, concreta. él que ocultaba, es decir, explicaba lo que hacía, supongo, y ahí estaba todo. Pero tú crees no que- tenía un... Pero en toda ¿Pero religión crees hay que- unos pasos y hay una iniciación y un él siguió una desarrollo. serie de pasos. Indudablemente, y en toda teoría pero política religioso, existe un también. sistema de Religioso, captación. pero bueno, Ese se no es el empieza a problema vender más sectario. de limpieza. Pero Es no decir, son así no es cuestiones el problema teóricas y sectario. también No, de súper vivencia de la prácticas, religión. súper Perdona, prácticas. antes de que los primeros pudieran hacer los ejercicios, Francisco de Javier o cualquiera de ellos, había toda una preparación por parte de Ignacio. Pero la gente sabía dónde iba, por qué iba, cómo No iba, exactamente. etcétera, y no Es había decir, cuando ningún tú coges montaje el oculto tren de una religión,
tú no sabes exactamente dónde vas. El problema Tú está que pregúntale a religiones cualquier, se dicen religiosas, pero no lo cualquier son. monja, a cualquier persona que haya tenido una experiencia religiosa, llámale X. No, esta comparación... Vamos a escuchar las opiniones por este lado, si le parece. Decía Santa Teresa, más o menos, que desear que todo el mundo sea espiritual puede ser bueno, pero ya no puede que no lo sea tanto el forzar que todo el mundo lo sea. O sea, una conversión dentro de un proceso de conocimiento de cualquier ideología, digo ideología, religiosa, política, etcétera, social. que entre dentro de un campo de libertad con criterios selectivos para elegir o no elegir, esto es una conversión perfectamente digna. El problema está cuando es una conversión forzada, cuando es una conversión en la que hay coacción, y entramos en lo que tú decías del proselitismo. Un proselitismo, aunque nos pueda sonar una paliza, que nos llamen 8 de la mañana un domingo, un señor que nos quiere salvar, bueno, está en su derecho. Relativamente, porque sobre todo si es domingo y no tienes que madrugar, ¿no? Efectivamente, está en su derecho de creencia, pero no el de aplicación hasta ahora concreto de la creencia y invadir la sensibilidad. Pero al margen de eso... Lo tolerarías mejor a las 12 de la mañana, me parece entender. Según que estés Más haciendo. fácil. Vale. Pero a lo que iba, en el tema, cuando se utilizan cosas sutiles, si uno quiere, en este proceso de captación, que son coactivas. Vamos a hablar de un ejemplo claro que utilizan algunos grupos. La amenaza del fin del mundo. Hablar del fin del mundo, por ejemplo, nos puede sonar infantil y lo creemos o no. Si nos dicen que el año que viene se acaba el mundo, bueno, pues no, lo creemos o no. Y si nos dicen que si estás en mi grupo y soy el que capta, tú te vas a salvar y el resto no. Bueno, esto que puede ser ingenuo, hecho dentro de un ambiente, con unas técnicas afectivas, con unas técnicas de presión, todavía no digo coacción, incita primero a que esta persona le estás poniendo una zanahoria delante, le estás diciendo, en una situación social, en todos los casos que se utiliza este tema concreto, de angustia, de depresión social, cultural y económica, le estás dando la opción de ser un elegido, le estás poniendo una trampa psicológica, le estás poniendo un fin y una meta a su vida. Y esta pequeña trampa, esta gran coacción, que es el fin del mundo, que no funcionaría probablemente en ninguno de nosotros, funciona en mucha gente. Y esta persona abandona buena parte de su relación social, da dinero al grupo, etcétera, etcétera. Esto es un trabajo que yo he investigado en un grupo concreto y se ve claramente que la entrada de adeptos y la entrada de dinero está en función de esta amenaza ficticia del fin del mundo que vienen programando desde el año 1878 y lo han hecho 5 veces ya. Por tanto, aquí estamos hablando de un hecho objetivo, objetivable y de una coacción clara. Pero ¿En qué gente plantear la funciona? Es hipótesis. una pregunta que me gustaría plantear, porque dice esto funciona más en alguna gente. Si les parece una pregunta muy concreta, ¿en qué gente funciona más? Hay algunos sectores, algunos grupos, no sé si usar el término débil, no sé cuál sería, más propensos, más proclives. Mira, hay Indudablemente, situaciones, ¿eh? sobre todo hay En situaciones. situaciones. Y luego está lo que comentaba él, es decir, personas, es decir, hay situaciones que podemos pasar todos. Hay personas que son buscadores y encuentran, lo que pasa es que no encuentran lo que buscan, y luego están personas que sí que ya tienen algún tipo de trastorno psicológico en el que el entorno patológico del grupo reproduce o le da la estabilidad que no le da la sociedad normal. Es decir, habría un poco esas tres vertientes. Ahora, yo creo que hay que rechazar de plano el hecho de que las personas que entran a los grupos son enfermas primero, de entrada, y luego ni muchísimo menos, ni que son débiles, ni que son tontos, etcétera, etcétera. Eso por descontado. En la Comisión Interministerial inquietudes hicimos una superiores. investigación precisamente sobre intentar encontrar el tipo, la característica de La tipología Exacto. Y se llegó a una conclusión, es decir, tanto personas, se hizo entre jóvenes de 14 a 29 años, y tanto personas que decían estar en alguna secta, tenían unas características comunes a otras que valoramos de entrada con un filtro que podían ser susceptibles de ser captadas. Pero ¿esto qué significa? Que este perfil que salió, el perfil sectario o presectario, entre comillas, es un perfil quizá de predisposición, que es un perfil de inmadurez, de situación no satisfactoria, etcétera, etcétera, que no funciona por sí solo. Este perfil, añadido a una situación específica, actual, de crisis, más a la coincidencia de un reclutador que se cruza por tu camino, puede dar una resultante de entrada en la secta. Pero todos son unos condicionantes que se unen unos a otros. Ángel Juan Manuel del Pozo, María Ángeles Lozano, sobre la captación, y pasamos al punto 2, al cómo se vive en la secta. Realmente la captación es muy problemática, como os he dicho, porque a mí se me ocurre una analogía con un viejo problema lógico que se planteaban los griegos acerca de cuándo empieza un montón de algo. Si tenemos un grano de trigo sobre una mesa, evidentemente no es un montón. A 2 granos casi nadie diría que se le puede calificar de montón, pero ¿quién es el que puede poner el límite y decir desde ahora empieza el montón? La cuestión trasladada a nuestro tema es la siguiente.
cuando empieza la ilicitud de la persuasión. Todos aceptamos que podemos persuadirnos unos a otros y en cierto modo lo estamos haciendo en este momento, lo hacemos con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros amigos. La persuasión es legítima como tal y hay un punto en el que se vuelve ilegítima. ¿Cuál es ese punto? Yo creo que efectivamente ahí solo cabe aplicar las normas generales del derecho en cuanto a coacciones y amenazas que puedan, digamos, concretarse y probarse de alguna forma, y ya no jurídicamente, sino psicológicamente, yo establecería el paso de ese límite en la siguiente idea. Se ha entrado en una fase de persuasión ilegítima o de proselitismo ilícito cuando la persona es incapaz de cuestionar su propia creencia. Es decir, todos podemos creer profundamente algo, pero yo creo que todos deberíamos ser capaces de pensar que nuestra propia creencia no tiene todo el fundamento que nos gustaría. Y, en segundo lugar, y desde un punto de vista más práctico, y ahí sí que ya puede haber incluso una perspectiva jurídica sobre el asunto, siempre el sujeto, incluso cuando está fulminado por la conversión, porque yo acepto que históricamente ha habido conversiones que parecen libres y que han sido fulminantes. Ahí tienes a San Pablo cayéndose del caballo. Bien, esa conversión puede existir y no tiene por qué ser un acto ilegítimo de alguien sobre el converso. Sin embargo, el converso debe tener siempre muy claro que puede volverse atrás de su conversión. Esa sensación de que yo estoy adherido a un grupo, pero sé que mi vida es posible incluso si no estuviera adherido a ese grupo. Si tú no puedes pensarte a ti mismo como no adherido a ese grupo, es que tú estás dependiendo de una forma ilegítima, poco humana, en la que tu libertad ha sido mermada en relación con ese grupo. Decía un diputado francés, Alain Vivien, que una religión, cualquier religión o idea religiosa que limite libertad al hombre, el Dios que está detrás de esta idea no debe ser un buen Dios. Efectivamente. Yo entiendo que en el plano jurídico, tal como ha apuntado, el término son las lesiones psíquicas. Las lesiones psíquicas, porque nuestro ordenamiento recoge el plano de las lesiones y recoge este concepto. Entonces yo encuadraría el tema sectario en el plano jurídico y en el lugar del ilícito en las lesiones psíquicas. Y cuando una persona padece una lesión psíquica, cuando pierde la autonomía de su voluntad y la voluntad de discernir. Entonces en este punto, y aunque parezca mentira y digan esto no puede llegar a darse, se da. Y de hecho los profesionales, mucho más Jansa por supuesto, vemos personas destrozadas psíquicamente por este fenómeno. Y esto es lo que no puede tolerarse jurídicamente por ningún Estado, porque daña la sociedad. Pues vamos al punto 2, ya que lo estamos haciendo por orden, y ya se está captado, ya se está dentro de la secta. Sí, simplemente que desde el punto de vista del derecho a mí me parece que no cabe pensar, me parece ya que es mezclar las creencias de la irracionalidad de las creencias. Tú has hablado del milenarismo, bueno, pues es una creencia que acompaña al hombre en toda su historia. Me parece que es perfectamente lícito. No, pero hablaba del mecanismo o sea, la creencia es muy digna. Pero hay que partir de la base de que esa creencia en el milenarismo es perfectamente válida y lícita, porque no se habla de... Pero es que hasta el mismo artículo 3 de la Ley de Libertad Religiosa te pone unos límites en la aplicación de cualquier religión en los límites legales de la sociedad. Bueno, pero no las creencias. Cambiar la fecha no las creencias. La libertad de conciencia es libre a creer en lo que quiera. Pero el aplicar una coacción para imponerla, no, entonces por eso hablamos de técnicas y de medios, no de creencias. Y luego otra segunda decisión muy breve también, que me parece que hay que cambiar lo que se llama en derecho la carga de la prueba, es decir, hay que presumir la madurez personal y cuando existan coacciones, la persona que las alegue tiene que probarlo. Es decir, no se puede pensar que cualquier idea simplista religiosa, cualquier adepto de esa idea simplista, ya de por sí es un inmaduro, sino que, bueno, pues cada uno dentro de lo que es la libertad. Yo tengo que administrar bien el tiempo en este debate, porque el tiempo es un bien escaso, entonces los minutos pasan. Y yo creo que gran parte de la problemática que se genera en torno a las sectas, después en el paso 3, y ya casi me salto el 2, aunque hablamos de ellos, ustedes lo consideran necesario, y es cuando alguien quiere salir de ella, ¿qué pasa con esos familiares? ¿En qué situación se hace? ¿Qué hace un doctor como el doctor Jansa con esas personas? Que yo sé que a él no le gusta hablar de programar ni de desprogramar. Ellos prefieren hablar de tratamientos de recuperación. O sea, es fácil entrar en una secta, pero es difícil salir de ella. Se puede salir, sale el que quiere, el que puede. Si quieren, vamos a estos puntos que yo sé que son muy conflictivos. En la salida voluntaria o la salida involuntaria por el tema de la película. Realmente, si la persona se da en algún momento cuenta o alguien le hace caer en este hecho
y quiere tener un proceso de rehabilitación, no hay ningún problema, esa persona es libre. El problema surge cuando normalmente el que está integrado dentro de un grupo no es consciente de las lesiones que está sufriendo o el daño que está sufriendo. Entonces son los familiares los que tratan de sacarle de este grupo, como en el supuesto que hemos visto. Aquí es cuando se plantea un conflicto jurídico de cierta entidad. Sí, sí. Luego vamos a lo del rapto y el secuestro. Yo no sé si esta película da alguna idea. Y apuntando a lo que otro decía tema. Juan Manuel del Pozo, el problema está en que las personas que están dentro del grupo puedan darse cuenta y reconozcan que son capaces de volverse atrás. Ese es el problema. Porque a nivel teórico, muchísimas personas dicen, no, yo estoy aquí porque quiero. Puedo dejarlo Lógico. cuando quiera, pero déjalo. No, es que no quiero. Claro, entonces eso es muy complicado, ¿no? Entonces, el tema está en cuanto al punto 3, es decir, la persona que entra en un proceso de recuperación, y en la película salen dos situaciones que no tienen que ver con lo nuestro. Uno que es la recuperación involuntaria, que realmente que es lo que se puede hacer en Estados Unidos ante la impotencia de muchas familias de poder ni tan solo establecer un diálogo, ni un diálogo solamente con la persona que estaba en el grupo, incapaz de dialogar. Es decir, la persona que está en el grupo, cuando entras a comentarle críticamente determinados aspectos, simplemente se va. Y la comunicación esta que veíamos de colgar el teléfono, de minutos por teléfono, eso es real, eso ocurre, eso pasa, está pasando hoy en las sectas que están en este país, esto está ocurriendo, ¿no? Entonces el problema está en que hay que buscar determinadas estrategias para, a través de la familia, los amigos o conocidos, intentar aproximarse a esta persona, voluntariamente, evidentemente, y entonces empezar a hablar con ella. Y yo insisto mucho, porque claro, es muy fácil poner a las personas que tratamos este tipo de problemas como especie de inquisidores del siglo XX, es decir, todas las sectas y todos los sectarios quieren hacer esto. Pero nosotros, evidentemente, a lo que vamos es a buscar ese tipo de alteración, porque lesión psíquica muchas veces es todavía más complicado de demostrarlo, ¿no? Vamos a buscar ese tipo de alteración, esa manipulación que nos demuestra la familia, el entorno, otras personas, conocidos, de la transformación que ha sufrido esa persona, de cómo se ha dado esa transformación, y entonces lo que vamos a intentar es darle información, y de la película ha salido informarse, pensar y sentir, que serían las tres estrategias que hay que utilizar en el diálogo con la persona que está en el grupo para que reaccione y de este modo pueda replantearse el hecho de pertenecer al grupo o dejarlo, que mientras está dentro no se lo puede replantear. Señor Lozano, y desde dentro de una secta, de una iglesia, ¿cómo se ve cuando desde la sociedad o desde la familia se presenta un ejemplo como el que ha dicho ahora el doctor Llança? ¿Cómo reacciona el grupo? ¿Qué actitudes de defensa toma? Bueno, yo quería decir varias cosas. Por un lado, estoy escuchando mucho la palabra inmadurez, es decir, la palabra de que un ser inmaduro, perdido por la vida, se encuentra con una secta. Yo pienso que eso es un insulto para cualquier persona que esté relacionada a un nuevo movimiento religioso. Luego se da por supuesto de que es un engaño, porque claro, se está diciendo que tiene tiempo para darse atrás si puede, se puede salir si quiere. El buscador de la verdad busca la verdad y no se da cuenta que es un engaño. Es decir, que de una forma o de otra se está diciendo que es un engaño y que la persona no tiene personalidad para planteárselo. Y ya se da por supuesto eso. Yo pienso que eso es muy simplista para cualquier persona que esté metido en algo así, ¿no? Es decir, primero, tú como miembro de un grupo religioso novedoso, no estás igual. Yo, por ejemplo, no estoy igual que hace 15 años. Es decir, es normal. Nadie lo está. Es decir, es normal que dentro de un movimiento religioso hay un proceso de madurez. De eso se trata. Si tú vieras que el grupo religioso no funciona, no avanza, lo dejas. En realidad, la famosa salida del grupo religioso. Y la actitud del grupo frente a esas salidas, lo que me gustaría que usted me dijera. No pasa nada. ¿Se les deja salir libremente? Pues si un claro. miembro de su grupo dice yo me marcho, no hay ningún tipo incluso de presión, llena de buena voluntad, como se puede pensar viendo esta película, diciendo te vas a equivocar, lo vas a hacer mal, vas a abandonar. Dicen más en la película, ¿eh? Sí. Hay una frase terrible cuando dice la mente que duda es una mente de Satanás. Sí. Claro, eso si hay algún grupo religioso que diga esas cosas, y yo sé que los hay, y además mira, Los hay y muchos. y muchos y muy Mira, importantes. Muy importantes. yo he conocido cantidad de Claro, gente eso es- españoles, es decir, que pues que han entrado en contacto con nuestro grupo y estoy seguro que en otros grupos. La mayoría de ellos se han ido por su propia voluntad. Es decir, después de varios años no les ha interesado, han visto que, pues no sé, las exigencias eran demasiado, lo que sea. Muchos de ellos todavía sigo siendo amigo de ellos.
También se da el supuesto de que los echan porque no sirven. Y aquí también hay que matizar grupo por grupo, es decir, hay grupos que necesariamente, inevitablemente, utilizan coacción para intentar recuperar, otros que no. O hay incluso en los más propensos a esta violencia o virulencia que los utilizan con alguna gente y con otra no. Es decir, todo hay que relativizar, por mucho que puede ser una normativa bastante común, no es absoluta en todas partes. Por otra parte, también en lo que estábamos debatiendo. Las dificultades de la salida, era el punto que estamos planteando. Por ejemplo, en la famosa desprogramación o terapia, yo me he encontrado, y es algo que me gusta porque creo que justifica mi trabajo, entre las cientos de cartas que recibo con frecuencia alguna carta de alguien, de algún grupo, que me dice que ha leído un libro mío y se ha desprogramado, entre comillas. ¿Qué significa? Que esta persona tenía dudas, evidentemente, estaba en el grupo y se sentía bien, se sentía de todas formas mejor que fuera de la sociedad, porque si está en un sitio peor que en otro, sería no un inmaduro sino un imbécil, y la gente tampoco es tan imbécil. Entonces se encuentra en un punto en que tiene dudas, que ve cosas que no le encajan en la vivencia suya en relación al grupo y tiene acceso a una información que le permite contrastar, que le permite razonar y que le permite decidir por su cuenta que aquel grupo no es lo que él estaba buscando ni es donde él quería estar y se va. Por tanto, esta información, si se diera de entrada, si uno supiese en cada momento el menú, un grupo, quién es, qué hace, entonces sí que podríamos hablar, y enlazando con lo tuyo, de la libertad de estar en todas partes. Estamos en una sociedad, aunque no nos guste, que nos impone tutelas. Yo me parecería muy bien que aplaudiéramos la entrada en cualquier secta destructiva a cualquiera, si también aplaudiéramos el derecho al suicidio, a la eutanasia, a la droga, etcétera, etcétera. ¿Por qué decimos que el drogadicto que se autodestruye es malo y el sectario que se autodestruye, desde mi punto de vista, no es malo, según una opinión? O damos libertad absoluta, que ya está bien, replanteamos otra sociedad, o miramos de tutelar lo que nos parece en la mayoría, una mayoría lógicamente asumida, estamos en una democracia y una mayoría hace un marco jurídico, un marco ético incluso, y vemos lo que nos gusta o no nos gusta, o lo que protegemos o no lo protegemos. Y el derecho individual, el derecho personal a no ser víctima voluntaria e involuntaria de intereses de terceras personas, creo que hoy por hoy es un derecho. O rompemos la baraja y cambiamos el juego, o bien eso también hay que aplicarlo. Sí, vamos a ver, se levantan manos por todos lados. Todo mismo tiene la palabra y luego le quería volver a un punto que trató, después que ustedes intervengan naturalmente, un punto que trató María Ángeles Lozano al comienzo, y es también un poco en relación con lo que decía ahora mismo Pepe Rodríguez, que quizás ya se van abandonando técnicas conocidas y se va a otro tipo de captación, y no ya a través de iglesias y por la religión, sino con actividades culturales, científicas, con determinados cursos que pueden sonar muy atractivos. Creo que es una cuestión interesante para debatir ahora mismo, pero si ustedes quieren precisar, y vamos administrando ya muy bien el tiempo, porque los minutos se escapan, precisemos sobre esta cuestión y vamos a la otra. Bueno, yo la verdad es que me gustaría, quizás un poco por deformación profesional, hablar desde el punto de vista del derecho, de cómo se puede actuar ante estos casos. Evidentemente la película nos está refiriendo, nos pone en la cara un caso muy grosero, digamos. ¿Refieres entonces, si le parece en concreto, a la actitud de la familia y al rapto? ¿Qué pasaría si trasladamos esta situación, que en la película se centra en Montreal, a España? ¿Qué ocurriría con esta familia y qué ocurriría con esto? Bueno, pues yo creo que ahí incurrirían en varios delitos. Lo que es los llamados, entre comillas, procesos de desprogramación son sustracción, coacciones, etcétera, etcétera, ¿no? ¿A cuánto se arriesga alguien que haga algo parecido en nuestro país? ¿Lo sabemos? Pues hombre, puede ser un sumando de delitos, ¿eh? O sea, no solo hay uno, sino que pueden ser varios a la vez, ¿no? De todas maneras, vamos, haciendo alusión a lo que se decía antes, a mí me parece que el tema de las sectas es un tema de colisión entre derechos, ¿eh? Es decir, el derecho a la libre conciencia del individuo y luego también dentro de él el derecho a la libertad de opción en cada momento. Ahí los límites están clarísimos, los dice la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, la Constitución, son la salvaguarda del orden público y luego dentro de lo que son los derechos y libertades de los demás. A mí me parece, y esto es una reflexión que hago para lo que es la crítica de los contertulios, a mí me parece que un mayor de edad que hipotéticamente, voluntariamente permanece en un grupo, estoy con lo que dice el defensor del pueblo, que es muy difícil de actuar en ese caso. Habría que acudir a lo que es la criminalidad en las técnicas, coacciones, o a procesos, por ejemplo, la declaración de incapacidad.
Pero el proceso de declaración de incapacidad es tremendamente rígido, ¿no? Esto es para la rehabilitación, porque sí, digamos para, perdona la expresión, sé que no te gusta, para desprogramarle, ¿no? Pero me parece que ese ámbito de nuestros derechos digamos, ¿se puede profundamente incapacitar a alguien en restrictivo. este sentido? ¿Lo amparan nuestras podría leyes? llegarse a dar una incapacidad o una tutela simplemente para que esa persona se rehabilite. Y yo creo que Lo vamos a ello. Está muy claro es que hoy día nadie duda de que una persona que tiene una drogadicción o tiene un alcoholismo está plenamente legitimada la familia para un ingreso en un centro médico y someterle a una rehabilitación. ¿Por qué no se puede prever un sistema de lesiones psíquicas que necesiten una rehabilitación? Lo que sí que tiene que tener siempre es el amparo judicial, claro, porque lo que no se puede someter es una rehabilitación aleatoria. Vamos a ver, hay unos procedimientos, a través de estos procedimientos, claro, lo que hay que mentalizar a los tribunales es que realmente esto puede ser objeto de una lesión y que esta persona necesita una rehabilitación. Vamos a ver, Pepe Rodríguez, la justicia por su mano no se la puede tomar nunca nadie. Es decir, es evidente que hay una confrontación de intereses o de modos de ver entre el grupo y entre las personas de fuera del grupo que creen que esta persona está manipulada o anulada. En primer lugar, un catedrático, creo que de suficiente prestigio como Rodríguez Murullo, afirma que una persona a la que puede renunciar a protección jurídica, pero no puede renunciar a sus derechos fundamentales. Es decir, cuando se le transgreden desde fuera, desde persona ajena, puede velar por y cuando su voluntad se podría velar. Esto el propio fiscal podría, en determinados supuestos. Esto en primer lugar. Pero después yo me hago una reflexión muy concreta. Hemos hablado de información y del cambio que tienen una mayoría de personas cuando tienen acceso a esta información. Por tanto, yo creo que en esta confrontación que la secta prohíbe, retiene al adepto para que no acceda a esta información, es señal para mí de que está ocultando algo. O sea que no haría falta ni siquiera el ir a esta tutela, a esta protección judicial, simplemente que la secta diera opción a esta persona de tener información demostrable sobre el grupo. Y entonces ya no sería un grupo peligrosamente social. Efectivamente. El tema de la retención es que es mucho más complicado el tema de la retención, porque no les retienen físicamente. Claro. Es decir, dentro de las técnicas de transformación hay la técnica del temor y la culpabilidad. Claro. Si abandonas el grupo tendrás un accidente, si abandonas el grupo nunca conseguirás triunfar en la vida y los logros que has conseguido aquí los perderás. Si abandonas el grupo, tus compañeros que están ahora contigo sufrirán las consecuencias de que tú lo hayas abandonado. Y esas técnicas inciden en la mente del individuo y bloquean muchas veces y dificultan su salida. Y eso, relacionado con otra técnica más, que es el aislamiento o la desvinculación con el entorno no grupal, que se puede hacer de muchísimas maneras. Se puede desvincular a una persona de su entorno grupal estando viviendo en casa con su familia. Y esa persona en casa con su familia, las reacciones de su familia a las conductas que tiene esa persona manipulada por el grupo son el mejor refuerzo al aislamiento que se puede producir. Mira, entonces, claro, eso es muy complicado, evidentemente. Entonces, yo, y acabo ahí, desde un punto de vista muy pragmático, es decir, cuando te vienen muchísimos casos que te llegan cada día, de transformaciones psicológicas brutales, de familias absolutamente destrozadas y gente realmente afectada, evidentemente tú lo que tienes que hacer es buscar la manera de hablar con esa persona, de verla, de intentar establecer un diálogo con ella y de intentar ofrecerle aquella información y aquellos elementos de razonamiento que le impidan desbloquear su manipulación psicológica. Bueno, yo a veces cuando escucho todos estos argumentos muy interesantes, me da la impresión de que se ha trasladado este debate a la Unión Soviética en sus buenos tiempos. Es decir, con la checa funcionando y gente interviniendo en cómo los demás piensan y acabando en asilos psiquiátricos donde los profesionales los van a curar. No habría tal debate. Porque yo pienso que aquí puede haber un problema mucho más simple, que es que nuestra sociedad en general, es decir, no ya familias en particular, cargarle el San Benito a una familia que no sabe cuidar a su pobre niño, sino la sociedad en general, occidental, se está materializando, no sabe comprender la religión. Y este es el primer problema. Es decir, cuando alguien le viene a una persona y le dice, mira, yo he visto a Jesús ayer, y la primera reacción es decir, tío, ¿qué te has tomado? Es decir, no es, ah, sí, dime, ¿qué dices? ¿Y qué te dijo? Y tal. No es esa. Y el problema es que nuestra sociedad más y más no lo comprende. Es una pregunta un poco curiosa. Por ejemplo, yo vi, y lo digo absolutamente caso verídico, el 31 o el 30 del mes pasado, vi al Hijo de Dios, según él, en el Rebollar.
en Valencia, y hay gente, habían 3.000, 4.000 personas que se lo creían. Pero en esta historia que uno puede pensar que es un montaje o que es real, no importa. ¿Pero tú quieres intervenir en eso? No, perdona, te voy a decir la diferencia. Allí no intervengo para nada porque me parece algo lícito. Déjales que lo hagan. Sí, correctamente. La crítica estaría, por mi parte, cuando allí hubiese un montaje coactivo con la gente que está allí. Ya no sería, jamás... ¿Y quién va a ser el árbitro? No, el sistema jurídico. Jamás creo, y aquí se vuelve una y otra vez al tema religioso, los que criticamos las sectas destructivas, jamás vamos contra ninguna idea, contra ninguna creencia. Vamos, en todo caso, contra cómo se actúa en esta creencia. Es decir, puede ser una creencia muy digna, decir que robar a los demás es buenísimo y es un camino de salvación. Pongamos, como creencia es respetable, pero es inadmisible como práctica. Esto, con todo el sesgo que uno quiera, es aplicable a los grupos. Lo que crean es magnífico. Cualquier cosa, nos parezca aberrante o no, muy bien, cómo lo lleven a la práctica. Veamos desde el otro lado de la repercute en la sociedad. Es decir, personas que han sido supuestamente, yo tengo amigos en la Iglesia de Unificación Americana, que sus padres han contratado con muchísimos dólares por medio, no 3 o 4, no son altruistas esta gente. Y, las sectas tampoco. Bueno, pero digamos, no hay altruismo que valga en la de programación. Ni en la programación. Y ha pasado que muchas veces el 50% de los casos no se rehabilitan, sino todo lo contrario, vuelven al grupo, pero con una carga mucho peor que antes, porque es que entonces ya desconfían muchísimo más que antes de la familia. Ese 50% te lo sacas de la manga, con todo lo respeto. Dios mío, es decir, conozco cantidad de gente que han sido secuestradas y que han vuelto. Conoces cantidad de gente que están dentro y cantidad de gente que está fuera. Es decir, yo te puedo dar las mismas cifras, pero al revés. Y también te diría 80% que hay recuperación. El porcentaje es muchísimo más grande de gente que se va por sus propios pies que por la de programación. Claro, pero es que lo que tú dices es muy lógico, no estoy de acuerdo con el 50%, sí hay un porcentaje evidentemente, pero es lógico porque fíjate que se obliga a algunas familias a cometer un delito. Y antes decíais que hay, o no sé si he dicho, hay sentencias que condenan a desprogramadores y las familias que han secuestrado al adepto. Y hay algunas que absuelven, reconociendo que se ha cometido un delito muy claro de secuestro, absuelven porque este delito se cometió para evitar un mal mayor, que era la destrucción de personalidad del adepto. Pero a partir de ahí, toda esta problemática, esta persona rebotada con la familia, es lógico que lo esté si fracasa el proceso, porque se ha hecho coactivamente. Aunque se respeten lo máximo posible sus derechos, que no se lo ate a una columna y se le torture. Esto no se hace, pero se ha violado su intimidad. Si quizá este proceso fuera mucho más humanizado, de discusión, de una y otra parte, de ver qué funciona bien y qué funciona mal, no pasaría eso. Quizá la misma cantidad de personas volverían a la secta, a lo mejor sí, pero mantendrían una relación muy distinta con la familia. Puedo decir de mi experiencia, Vamos a ver, decir que los tratamientos... Y después lo de las nuevas técnicas y nuevas actividades, que me gustaría que se hablase de esto también esta noche. Yo, en cuanto al tratamiento que hacemos nosotros, que es estrictamente voluntario, es decir, no hay coacción, no hay secuestro, no hay guardias de seguridad, no hay nadie, es decir, simplemente intentamos acceder a aquella persona y hablar con ella. El porcentaje de éxito es elevado, es decir, las personas con las que conseguimos establecer el diálogo, que ahora comentaba Pepe, y dar los sistemas de razonamiento y de información, un 70% se recuperan, es decir, un 70% acaban dándose cuenta realmente de la manipulación de la que han sido objeto. Y en cuanto a las nuevas técnicas, es decir, esas nuevas técnicas son sobre todo técnicas que utilizan o elementos, cuestiones que forman parte de, por ejemplo, una persona va al psicólogo porque tiene problemas de timidez, problemas relacionales, etcétera, etcétera, y acude al psicólogo como una terapia más. Pues resulta que hay determinados grupos, evidentemente no la mayoría, sino algunos grupos, que utilizan la captación a través de la terapia y en el proceso de transferencia, es decir, en el proceso en que la persona, el paciente, transfiere al terapeuta pues determinados elementos de confianza, etcétera, etcétera, ahí se produce el enganche. Esa es una técnica. Luego están las técnicas de ventas piramidales, es decir, que todos los sistemas de ventas, algunos sistemas de ventas, perdón, que hoy están utilizando determinados grupos, por la técnica simple que otros grupos que no son sectas utilizan. El problema está en que aquí no hay ni tiempo ni los elementos para establecer exactamente cuál es la discriminación entre los que son sectas y los que no lo son. Pero los argumentos aquellos de gané 100.000 pesetas en un día, etcétera, etcétera, muchas sectas los están utilizando. Evidentemente otros grupos no sectarios utilizan elementos similares, pero es que las sectas utilizan muchísimas cosas más de esas técnicas que se han comentado y que algunas sí son extrapolables de las que comentaba la película. Es decir, una diferencia importante, es decir, es la nuclearidad, es decir, hasta cuán profundo intervienen las sectas en la vida del individuo.
Es decir, cuando cambian profundamente lo más esencial de la vida del individuo, ahí podemos empezar a pensar en muchas ocasiones que es una secta. Mientras que otros grupos, por ejemplo, a nivel de ventas que comentaba, simplemente tocan la periferia, es decir, pueden tocar el tema de, pues, de la profesión, etcétera, etcétera. Pero en estos grupos se toca el tema de la pareja, se toca el tema de las amistades, se toca la cuestión de con quién debes hablar y con quién no, se toca absolutamente todo, es decir, que ahí queda afectada la personalidad en su conjunto. Vamos a ver, son los últimos 5 minutos, entonces si les parece vamos a abrir una ronda y así cada uno tiene tiempo de hacer las últimas apreciaciones. Me parece más justo dividir este tiempo final como buenamente podamos, y el tiempo siempre es poco, y especialmente en esta noche. Yo lo sabía antes de empezar, no puedo decir que me haya cogido de sorpresa en cualquier caso. Bueno, yo estoy a favor de una sociedad mucho más abierta, es decir, en el cual yo, como Iglesia de Unificación con fundamentos cristianos, me encanta ver en la calle judíos hasídicos, si es posible, con trencitas. Me encanta ver Hare Krishnas por la calle. Me encanta ver toda esta gente, porque los prefiero a los modelos del Corte Inglés, por ejemplo, por la calle. Sí, me parece una sociedad mucho más abierta, mucho más imaginativa, mucho más creativa. Entonces, tratar de crear una especie de policía de la mente, ¿no? Y encima pagada por el gobierno, si es posible, ¿no? Me parece estúpido, que la sociedad no va hacia ahí. Es decir, Europa va hacia una pluralidad religiosa cada vez más grande. Vamos a ser invadidos por inmigrantes de todas partes. La gente va a tener de vecino a un sikh, a un hindú, a mucha gente. Entonces, meterle en la cabeza a la gente de que, oiga, cuidado, que te secta, no secta, que no va... Me parece demasiado. Es volver a la Edad Media. Agustín Botella. Sí, bueno, yo quiero decir, en esta conclusión me parece que también desde la deformación del derecho, que el tema de las sectas hay que tener muy claramente 3 temas, 3 cuestiones a la hora de actuar con ellas. Primero, que se ha repetido aquí, yo quería hacer hincapié, que no se puede incriminar a una manera de religiosidad que está irrumpiendo ahora mismo en España, pero que ha existido antes, donde nos puede parecer, y es una opinión, que son ideas más irreflexivas, que no existe teología, que la cohesión del grupo es mucho más fuerte, pero que en el derecho y en estricto nuestro ordenamiento constitucional hay que actuar ante acciones ilegales y no ante creencias. En segundo lugar, que hay que presumir la madurez del adepto cara a la protección de su libertad de conciencia. Y en tercer lugar, hombre, que de todas maneras siempre cualquier grupo tiene la presunción de inocencia hasta que no haya sentencia en contra. Hay un mecanismo en nuestro derecho que es la ilegalización de los grupos cuando sus medios o sus fines son delictivos. Actúase en este ámbito y no se esté hablando de posibilidad o de indicios, sino simplemente de hechos consumados y probados por el juez. No, simplemente comentar, a mí me hace mucha gracia cuando los adeptos a distintas sectas hablan y cacarean la libertad, es decir, cuando precisamente en grupos en que cuestionan cuándo se pueden tener relaciones sexuales, cuando el líder del grupo en determinadas ocasiones dice con quién se tienen que casar, cuándo se tienen que casar y conocen a su pareja minutos antes del matrimonio, cuando condicionan con quién tienen que vivir. Entonces, esa supuesta libertad que dicen, me encanta que hay en hindúes, judías, a mí muchísimo más. Es decir, yo precisamente trabajo en todo esto para defender, y no soy ningún vengador justiciero ni muchísimo menos, sino para que esa libertad prevalezca, porque presumir la libertad del adepto hasta que nos demuestre lo contrario, esto es lo que ocurre hoy en día. Es decir, y el problema lo tienen las personas que realmente quieren recuperar a una persona que está manipulada psicológicamente. El problema lo tienen las familias, el problema lo tienen las parejas de las personas que están en las sectas. Esas sí que lo tienen muy difícil para poder recuperar a esa persona y ofrecerle esa libertad que ha perdido por la manipulación del grupo. El adepto, afortunadamente o desafortunadamente, hoy en día goza de muchísima más libertad que la mayoría de las personas de la sociedad. Es decir, es muy difícil poder realmente realizar una intervención porque, como hemos comentado antes, es muy difícil demostrar hasta qué grado incide la manipulación psicológica y el control mental en los individuos. Pero, perdona, en nuestro ordenamiento la libertad de conciencia individual está por encima de lo que crean las familias. Yo no cuestiono la libertad de conciencia, para ahí estamos. Yo cuestiono la manipulación psicológica. Bueno, pero eso es otra cosa. Pero lo que estoy hablando todo el rato. de las creencias de la El familia. amparo de derechos constitucionales debe mermar libertades individuales, que es lo que hacen estos grupos. En relación a que deben ser juzgados, es que no estamos en ese supuesto, porque resulta que existen sentencias nacionales y extranjeras que reconocen precisamente supuestos concretos, y tenemos además el reconocimiento expreso de la manipulación psíquica. Entonces, huelga decir que tiene que estar sujetos. Si quiere, además le doy una relación de sentencias en las que ya viene reconocida. Sí, claro. Pues por supuesto, y entonces es un hecho real. En general, ¿no? Sí, y hay de varios grupos, y diversidad de tendencias y creencias.
Luego entonces no se cuestiona ese tema, se cuestiona que es un hecho real, que existe, que se le debe de dar una aplicación a nuestro Nunca lo he derecho. negado, ¿no? Vamos a ver, Pepe Rodríguez. Yo creo que hablar, poner siempre como única etiqueta en esta problemática la nueva forma de vivir la religiosidad, que es un hecho que está ocurriendo y que va mucho más a más, está tan alejado del problema como decir que atracar bancos es una nueva forma de redistribuir la riqueza. No tiene nada que ver una cosa con otra, porque la vivencia de la religiosidad en secta destructiva o en cualquier tipo de grupo es un derecho que hay que defender fanáticamente si hace falta. Otra cosa es que quien practique esta nueva religiosidad, entre comillas, haga una serie de delitos para imponerla, y ahí insistimos en lo mismo, en que son grupos cuya dinámica vulnera derechos humanos. Por tanto, la crítica hacia estos grupos es una crítica o una defensa de los derechos humanos. A mí también me gusta ver por la calle gente muy distinta, de todo tipo, pero gente, no robots, porque un robot me da pánico, sea del tipo que Sí, de sea. acuerdo, no hay robots. Juan Manuel del Los hay Pozo. más fuera que dentro. En todas partes. Yo creo que la reflexión se desprende de nuestro propio diálogo, la reflexión principal, y es que nos la sabemos con uno de los problemas fundamentales de la persona humana viviendo en una sociedad democrática. Es decir, cómo se ejerce la libertad íntima de creer o pensar de una forma autónoma y distinta de los demás. Ahí está el debate, y es muy difícil poner, como decíamos antes, una frontera entre lo que es la libre decisión y lo que es una persuasión que ha traspasado los límites de la legitimidad. De todos modos, no hemos tocado un aspecto, y quiero yo decirlo en las últimas palabras, el de carácter preventivo. Es decir, todos intuimos, porque no somos ingenuos, como decía yo antes, que en uso de esa libertad de religión se producen abusos. ¿Cómo se pueden prevenir esos abusos? Difícilmente por la vía de los jueces, para entendernos, y los policías. Eso, desde luego, nos llevaría a una sociedad en la que no estamos, desde luego, porque no discutiríamos aquí si estuviéramos en la Unión Soviética de antes. Y debe ir, yo creo, por dos caminos. Uno, que es de carácter muy personal y muy individual, proporcionar a los individuos desde su infancia y durante su proceso de maduración seguridad suficiente. El afecto y el cuidado y el diálogo constante de los padres y de los maestros con los niños es fundamental para que no aparezcan gente, bueno, pues no digamos inmaduros, pero digamos desamparados por menos. Perdona, dar seguridad y capacitación para soportar la inseguridad. Sin duda, sin duda. Es la norma en nuestra Es que sociedad. la seguridad la entiendo, efectivamente, Claro. Sí, sí, desde luego. más como forma que como contenido. En la seguridad hay una forma, digamos, un ejemplo para referirse a ello, que es aquel tipo de juguete que no sé qué nombre específico tiene, que tiene una base muy pesada y es semiesférico. Suele ser un payaso, le das un golpe arriba Y no se cae y entonces nunca. nunca se cae. Entonces, eso para mí refleja bien lo que puede ser la seguridad de una persona. Si tú le das una base muy fuerte, esa persona puede recibir golpes y puede sentirse inseguro, pero siempre tiene una tendencia a volver a un punto de equilibrio. Bien, proporcionar seguridad en lo individual, y eso pues no hay más vía que la que decía yo antes de las familias, la escuela, la relación interpersonal. Pero después hay algo de carácter colectivo, y esto sí que es muy importante. Es el ejercicio intenso del debate sobre las creencias también. Porque digo yo, en el mismo artículo de la Constitución aparecen ideología y creencias. Y sobre las ideologías mantenemos un debate abierto, a veces incluso cruel. Porque El ejercicio las del ideologías- debate es lo que hemos intentado Efectivamente, tener pero aquí, también sobre señores, creencias, porque no es esta más una noche. creencia que una ideología. No deja de ser una opción personal. Aquí tenemos que poner punto final. Se ha hablado en dos ocasiones y ha sido curioso de la Unión Soviética de antes. Fue nuestro tema de debate de la semana pasada, y el de la próxima semana va a ser Cuba. Vamos a ver una película cubana, El hombre de Maicinicu. Nuestro debate va a ser en la Cuba de hoy. Muchas gracias, señores, por habernos acompañado en el debate de esta noche.